Buenas noches, estimados docentes. Soy Patricia León Castro y a nombre del Ministerio de Educación les damos la más cordial bienvenida a este espacio que tiene como propósito reflexionar sobre el rol docente en la formación de los estudiantes para la convivencia y participación democrática, así como en la promoción del desarrollo del pensamiento crítico. Estos son aspectos sumamente necesarios para la construcción y ejercicio de la ciudadanía bajo una dimensión ética que hemos podido advertir tan necesarios, sobre todo ante los últimos sucesos ocurridos en nuestro querido país. La población, y entre ellos los jóvenes en gran medida, han expresado su sentir ante las decisiones políticas tomadas. Lamentablemente, se han perdido la vida de dos jóvenes estudiantes, que no vamos a dejar de mencionar, Inti Sotelo Camargo y Jack Brian Pintado Sánchez, a cuyas familias expresamos sinceramente nuestro dolor. Asimismo, expresamos nuestra solidaridad con las familias de todos los heridos, a quienes deseamos pronta recuperación y esperamos, por supuesto, se establezcan las responsabilidades del caso. Para presentar estas orientaciones, hemos organizado este webinar en 3 bloques. El primero, el ejercicio de la ciudadanía y rol docente en contextos de crisis. Luego tendremos un segundo bloque donde veremos la importancia de la deliberación y participación ciudadana en los procesos de aprendizaje y, como siempre, nuestro tercer bloque de ronda de preguntas. Y esta noche nos acompaña como expositor nuestro colega Julio Acuña Montañez, especialista de formación docente en servicio de la DIFOS. Buenas noches, Julio. Muy buenas noches, Patricia. Muy buenas noches a todos los maestros y maestras de todo el país. Siempre es un enorme placer, un honor estar con ustedes a través de esta vía. Hoy vamos a tratar algunos aspectos muy importantes respecto al rol docente y ejercicio de la ciudadanía en contextos de crisis. Seguro todos ustedes se han estado preguntando sobre qué hacemos y cómo respondemos a este contexto que hemos estado viviendo. Pues bien, hoy dialogaremos, reflexionaremos un poco sobre eso. Muchas gracias, Julio. Es muy necesario y muy buenas noches a todos los maestros y maestras que se están uniendo de distintas partes del Perú, ¿no? Tenemos docentes que están de Pachacamac, de Yauyos, de Iquitos, de Chiclayo, de Yarinacocha, ¿no? Saludos a todos los que se están uniendo y bienvenidos. Vamos a dar, recuerden, antes de iniciar el primer bloque, recuerden que siempre en el chat que ustedes tienen en la aplicación pueden dejar sus preguntas que nosotros al final del webinar estaremos respondiendo. Sin más que agregar, damos inicio al primer bloque, rol docente en un contexto de crisis. Muy bien, gracias, Patricia. Muy bien, gracias, Patricia. Sin duda, todos los sucesos de este año han originado en las familias peruanas situaciones de incertidumbre, duda, temor con respecto a la capacidad para cubrir sus propias necesidades básicas y continuar adelante. Esto sin considerar el riesgo de contagio y los altos márgenes de mortalidad como consecuencia de la pandemia. En este escenario tan complicado, los docentes hemos acompañado a nuestros estudiantes, asumiendo el rol de mediador de los aprendizajes en entornos remotos a través de la estrategia Aprendo en Casa. En las semanas recientes nos hemos enfrentado a una crisis política y social que se ha agudizado con el tiempo y que ha tenido momentos de mucha intensidad la semana pasada. Los diferentes sucesos que han configurado esta crisis constituyen asuntos públicos, en la medida que nos involucran a todos y como ciudadanos y ciudadanas. Por lo mismo, son situaciones significativas y relevantes para el aprendizaje de nuestros estudiantes y en ese sentido no son ajenas a lo que ocurre en nuestra interacción pedagógica, con ellos y en general a nuestro rol como docente. Muy bien, permítanme ustedes compartir unas diapositivas para justamente ir trabajando sobre esta temática de este primer bloque sobre el ejercicio de la ciudadanía y rol docente en contextos de crisis.
Queremos plantear el webinar de hoy como un espacio de reflexión sobre qué rol tenemos nosotros, los maestros, las maestras, en el desarrollo de la ciudadanía de nuestros estudiantes y sobre todo lo que se refiere a promover en ellos la reflexión crítica y su capacidad de deliberar respecto a asuntos públicos como estos. Vamos a marcar nuestro diálogo el día de hoy en algunos aspectos claves que creo que son necesarios y seguro todos ustedes ya lo tienen presente, maestros y maestras. Respecto al rol docente en el desarrollo de la ciudadanía, vamos a acudir de hecho a nuestro Currículo Nacional de Educación Básica y enmarcándolo en el perfil de egreso del estudiante, ¿no? De igual manera, seguro que ustedes también están vinculándolo ya y han tenido que reflexionar respecto a esos elementos o las dudas, las intervenciones de sus estudiantes en el marco del buen desempeño docente. Y de alguna manera tocaremos puntualmente el Proyecto Educativo Nacional al 2036. Todo ello dentro de lo que es la dimensión ciudadana, la dimensión participativa de lo que estamos buscando que nuestros estudiantes comiencen a desarrollar cada vez mucho más y más adentrándose con cada uno de ustedes, ¿no? Porque ya lo vienen desarrollando en el día a día. Permítanme compartir una pequeña cita de nuestro propio currículo nacional. En este caso, que dice que educar es acompañar a una persona en el proceso de generar estructuras propias, internas, cognitivas y socioemocionales para que logre el máximo de sus potencialidades. Pero fundamentalmente creo que tendríamos que ver para específicamente cómo es que es la principal vía, la educación, el educar, es la principal vía de inclusión de las personas en la sociedad, pero no como cualquier objeto, sino como ciudadanos y como ciudadanas que cumplen deberes, ejercen derechos con plenitud y en pleno respeto de la diversidad de las identidades socioculturales y ambientales, ¿no? Este elemento clave de la educación como vía de inclusión creo que es el detonante para hoy comenzar a dialogar, a reflexionar sobre este rol que tenemos nosotros como maestros y maestras en la formación y en la consolidación de la ciudadanía en nuestros estudiantes. Muy bien. Asimismo, si nosotros ya vamos a ver el Currículo Nacional de Educación Básica, vamos a ver que nuestro currículo prioriza los valores y la educación ciudadana de los estudiantes, que busca pues poner en ejercicio sus derechos y deberes, así como el desarrollo de las competencias, ¿no? Esta educación que nos planteamos y la mirada que el currículo nos plantea, nos habla de las competencias ciudadanas, nos plantea cómo es que desde la escuela, y no solo, ojo, desde un área, sino desde la escuela en general, podemos apuntalar y apostar y ayudar al desarrollo de esas competencias ciudadanas en el estudiante. De igual manera, de la formación integral del estudiante, en todos sus aspectos. No solo una formación centrada en lo cognitivo, sino esa formación integral que está mirando al estudiante como persona, como sujeto, como ser humano, pero articulado también a un entorno, a una realidad concreta, que vive el día a día y que está junto a su familia viviendo estos contextos que cada uno de nosotros ha vivido durante el año completo, tanto por el problema de la pandemia como por esta crisis política que hemos vivido en estas últimas semanas, ¿no? De igual manera, la práctica de valores, pero no una práctica de valores simples, sino más bien una práctica de valores articulada, unada al sentido ético, a ese sentido ético que cada uno de nosotros cada vez más está fortaleciendo, porque creo que lo hemos ido vivenciando en estas últimas con mayor fuerza, ¿no? Esa perspectiva intercultural, ambiental, inclusiva, en el cual está conformado el ejercicio de la ciudadanía, y esa respuesta necesaria al estándar de nuestros tiempos, porque nosotros tenemos que recordar, pues, que tenemos que responder a la demanda de nuestros tiempos, apuntando al desarrollo sostenible y a una formación integral que fortalezca los aprendizajes vinculados al arte y la cultura y la educación física para la salud. Para ello, la apuesta por una formación integral desde una perspectiva, como le decía, intercultural, ambiental, inclusiva, ¿no? Que lo señala el Currículo Nacional de Educación Básica. Todo este marco es para entrar justamente al ejercicio de la ciudadanía. Pero ya me había adelantado en la primera diapositiva que además de ver el ejercicio nacional dentro del currículo, íbamos a mirar con mayor énfasis lo que es el perfil de egreso.
Y cómo es que también en el perfil de egreso nosotros tenemos clarísimo una ruta de cómo es que nos plantea el perfil de egreso la construcción de ese ser ciudadano, de la ciudadanía en el estudiante, en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes, están en nuestras manos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, en uno de los aspectos del perfil de egreso, nos dice que el estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus derechos, ¿no? Y la relación que tiene con los otros. Lo articulamos también con la Ley General de Educación y cómo es que nos plantea estos 4 aspectos centrales que tienen que ver con el desarrollo personal, el ejercicio de la ciudadanía, la vinculación al mundo del trabajo para afrontar los incesantes cambios de la sociedad y el conocimiento. Este ejercicio de la ciudadanía no está fuera, no está suelto, es parte del perfil de egreso y es parte de lo que cada uno de nosotros va desarrollando en el aula, en el día a día. Este marco general de perfil de egreso es el horizonte hacia el que apunta el proceso educativo, porque todos entendemos que el perfil de egreso como la visión común e integral de los aprendizajes que deben lograr los estudiantes al término de la educación básica, ¿no? Esta visión permite unificar criterios y establecer una ruta hacia resultados comunes. Esos resultados comunes que como sociedad estamos buscando, pero desde la diversidad cultural, biológica, geográfica en la cual estamos viviendo. A su vez, estos aprendizajes que están marcados en el perfil de egreso constituyen el derecho a una educación de calidad y se vinculan a estos 4 aspectos que habíamos estado señalando. En ese mismo contexto, cuando hablamos de la construcción de la ciudadanía, estamos hablando de la construcción de la ciudadanía a lo largo de toda la escolaridad, en ese proceso de progresión que vamos construyendo desde los niños pequeños, desde inicial, ¿no? Estamos construyendo en todo, en todas las acciones, en la vida cotidiana, porque no hay que olvidar que la ciudadanía y la democracia no se aprende en teoría. La ciudadanía y la democracia se vive, se siente, se palpita, es parte de ese proceso que esperamos nosotros cada día en el aula, ahora en los entornos virtuales, vivenciar con nuestros estudiantes. No nos olvidemos que muchas veces las actitudes que nosotros vamos desplegando son actitudes que vamos pues mostrando a los estudiantes y que de alguna manera va modelando también en los estudiantes aquellos aspectos que nosotros creemos que son fundamentales de tener en cuenta, ¿no? Entonces, hay que ver pues al estudiante peruano en ese ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos, pero también hay que verlo y valorarlo en esa diversidad, incluyéndolo en el diálogo intercultural. Siempre el estudiante puede contribuir activamente, de manera individual o colectiva, en ese desarrollo sostenible de la sociedad. Y hay que hacerlo parte del proceso. Por eso es que en el área de ciencias sociales, por ejemplo, hablamos del sujeto histórico, que el estudiante sienta que es parte de este proceso en el cual estamos viviendo. Es cierto que tenemos un pasado y que ese pasado es relevante para la vida que estamos construyendo hoy, pero también es cierto que tenemos un presente y que la acción cotidiana en ese presente nos está haciendo de manera individual y colectiva construir un futuro que siempre pensamos que va a ser positivo, adecuado y muy bueno para todos nuestros jóvenes, para nuestros estudiantes. Por eso hablamos de contribuir activamente, de manera individual y colectiva, en el desarrollo sostenible de la sociedad en un contexto democrático. Es lo que les decía yo, que la democracia, la vida en democracia, no es un aprendizaje teórico, sino es un vivir cotidiano, permanente y latente. Y eso lo hemos visto en estas últimas 2 semanas. En ese mismo elemento, nuestro currículo apuesta fundamentalmente por la formación de ciudadanos, por esa formación constante y permanente que nosotros, como maestros y maestras, estamos desarrollando en el día a día en el aula, ¿no? Algunos elementos, por ejemplo, que podríamos tener en cuenta, tiene que ver con la competencia 16, ¿no? Convive y participa democráticamente, donde nos apuesta pues por aprendizajes vinculados con la formación ciudadana, nos lleva justamente a esos elementos claves de la deliberación, del asunto público y de cómo los niños, los jóvenes, los adolescentes pueden ir vinculándose cada vez más y reflexionando cada vez más sobre la problemática que está
en su propio contexto, en su propia comunidad. En ese sentido, es importante reflexionar sobre el esfuerzo conjunto que realizan estudiantes y docentes para demostrar y construir valores y actitudes vinculados con los enfoques transversales que se pueden poner en juego en el desarrollo de las competencias de cualquier área. Y estamos hablando en general de todos los enfoques transversales, pero específicamente solo permítame tocar para este tema del día de hoy el enfoque de derechos, que busca reconocer a los estudiantes como sujetos de derechos y no como objetos de cuidado. Ese es un elemento clave. Les hablaba yo del estudiante como un sujeto histórico y ahora les planteo yo el hecho del estudiante como un sujeto de derechos. Y que nosotros, como maestros, como maestras, tenemos que verlo justamente así, y no como estudiantes, como objetos de cuidado. Ese es el contexto en el cual creo que es importante que vayamos mirando a nuestros estudiantes, ¿no? Reconocerlos entonces como personas con capacidad de defender y exigir sus derechos legalmente establecidos, como sujetos que participan del mundo social y que pueden incidir en la vida democrática. Los estudiantes tienen que sentirse parte de esta sociedad y no como invitados que luego, cuando ya cumplan la mayoría de edad, recién van a poder intervenir. No es como se sienten ellos ahí. Y estoy seguro que todos ustedes, cuando desarrollan sus experiencias de aprendizaje, lo que hacen justamente es situar al estudiante en los contextos en los cuales están viviendo, a esas realidades en las cuales cada día sufren y cada día están respondiendo, ¿no? De igual manera, el perfil de egreso nos plantea justamente este elemento de que el estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus derechos y responsabilidades y de la comprensión de los procesos históricos sociales de nuestro país y el mundo, ¿no? Esa vida en democracia, el estudiante tiene que ir reconociendo cada vez más como un elemento clave y valioso para nuestra sociedad, es desde esas dos aristas, del reconocimiento del derecho, del reconocimiento de sus responsabilidades. Pero esos derechos y responsabilidades no son abstractas, sino que están enmarcadas pues en un proceso histórico. Y este es parte del proceso histórico, estos momentos que estamos viviendo. Y están en relación pues a su comunidad, a su región, a su localidad, al país, a este querido país nuestro y al mundo en el cual todos nos estamos enmarcando, ¿no? Les había señalado también que íbamos a mirar muy breve, muy pequeño, pero me parecía importante, un apunte sobre el Proyecto Educativo Nacional al 2036, cuando nos habla del reto que tenemos todos nosotros como sociedad. Y no solo estoy incluyendo ahí a nosotros maestros y maestras, no, a la sociedad en su conjunto, el reto que tenemos para esa ciudadanía plena, para el desarrollo potencial de cada persona y para el desarrollo de una colectividad democrática. Entonces, tenemos que ir pensando siempre en esa articulación, armoniosa entre el desarrollo del individuo y el desarrollo de la colectividad. Pero ese desarrollo del individuo y colectividad siempre en una vida de democracia, en una vida que comienza cada vez a articularse y a generar sinergias, ¿no? Nos dice el Proyecto Educativo Nacional que asegurar que la educación de las personas en todas las etapas de la vida contribuya a una vida ciudadana, es decir, contribuye a la convivencia de sujetos que en una comunidad democrática que ejercen con responsabilidad su libertad, de modo que logren vidas plenas y contribuyan a lograr un país justo y próspero, ¿no? Ese reto de la ciudadanía plena tiene que ver con cómo articulamos todos nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje con lo que el estudiante está haciendo y está viviendo cada día en su hogar, en su localidad, en su comunidad. Es importante que desde este marco se pueda desarrollar gradualmente la formación ciudadana de los estudiantes. Esto exige, entre varias otras cosas, promover la reflexión y generar espacios para debatir y deliberar sobre asuntos públicos que nos involucran a todos. Ese desarrollo gradual, entonces, de la formación ciudadana de los estudiantes tiene que ver con el rol docente. ¿Cuál es nuestro rol? Nuestro rol tiene que ver con la promoción de formas de participación. ¿Cómo es que yo
promuevo la participación de mis estudiantes? ¿De qué manera voy afianzando que cada vez más el estudiante sienta esa confianza, ese lazo docente-estudiante, para que justamente su participación sea cada vez más clara, más transparente y más abierta? Esas prácticas de formas de deliberación y diálogo tienen que ver justamente con esas formas de participación, ¿no? ¿Cómo generamos la deliberación? ¿Cómo generamos el diálogo? ¿De qué manera como maestro, como maestra, practico la deliberación y el diálogo? ¿O todavía creo que yo tengo la verdad absoluta y que puedo, pues, plantearle a los estudiantes lo que ellos tienen que aprender, ¿no? Hay rutas en las cuales poco a poco tenemos que generar esas idas y vueltas que nos permitan dialogar, que nos permitan deliberar. Una reflexión sobre los asuntos públicos. Y hemos puesto de manera separada el asunto público porque creo que es importante que veamos el asunto público como un elemento clave para propiciar y desarrollar aprendizajes. Y les reitero, no solo en las áreas de ciencias sociales o desarrollo personal, ciudadanía y cívica, no. No estamos hablando en este caso de áreas, sino estamos hablando de la escuela, estamos hablando de la educación peruana en general. La institución educativa como espacio de ejercicio ciudadano. ¿Qué hace la institución educativa como institución para generar estos espacios que permitan el desarrollo pleno de la ciudadanía de los estudiantes? ¿O qué hace también, podríamos decir, la institución para limitar o mutilar el ejercicio de la ciudadanía de los estudiantes? Esas son preguntas que siempre es necesario planteárselas nosotros mismos, ¿no? Una comunidad educativa democrática, con interacciones respetuosas. Es necesario mirar ahí. Esas interacciones docente-docente, docente-estudiante, en el marco del respeto, en el marco de esa interrelación democrática, sirven también como elementos que van modelando en el aprendizaje del estudiante. No nos olvidemos que la ciudadanía es un ejercicio. Además es cierto, no lo dudo, que tenemos que aprender algunos elementos claves respecto a la ciudadanía, respecto a los derechos, respecto a los deberes, la propia Constitución y otros elementos normativos que nos van ayudando. Pero la ciudadanía es un ejercicio. Y la vida en democracia también es un ejercicio. Y por eso es que necesitamos comunidades educativas democráticas que se interrelacionan de manera respetuosa entre sí, entre ellos, entre unos y otros, ¿no? Y les decía yo sobre los asuntos públicos que es necesario comenzar a mirarlo con mayor énfasis, ¿no? Desde el hogar, porque ya la escuela está mirando el asunto público. Y este año ha sido un año interesante que nos ha permitido articular aprendizaje que nosotras normalmente desarrollamos entre maestro y estudiante, y ahora hemos visto cómo hemos tenido que articular esos aprendizajes entre docente, familia y estudiante. Y la familia también ha aprendido que el estudiante es parte vital de la comprensión y del tratamiento y de las alternativas de esos asuntos públicos. Y entonces hemos comenzado a mirar los asuntos públicos desde el hogar, desde la escuela, desde la comunidad. Muchas veces, hay veces digo, no, en todos los casos, algunas instituciones educativas hablan y definen el asunto público, debaten con los estudiantes sobre el asunto público, pero cuando salen de la puerta principal de la escuela, al costado, izquierdo, derecho o al frente, hay un enorme basural que acompaña a la escuela. Ese es un asunto público. Ese es un asunto público que inmiscuye al hogar, que inmiscuye a la escuela y que inmiscuye a la misma comunidad, y que tendríamos que comenzar a tratarlo. En ese sentido, el rol docente está relacionado con la promoción de formas de participación estudiantil que permitan el desarrollo de competencias ciudadanas, la práctica de la deliberación y el diálogo como medios para arribar a consensos en la reflexión sobre asuntos públicos que los estudiantes viven de manera cotidiana. La institución educativa debe gestionar nuevas formas de experimentar una ciudadanía responsable y, como consecuencia de la organización de esa comunidad democrática, el desarrollo de las interacciones con los estudiantes requiere de espacio de vida democrática
e interacciones respetuosas entre sus pares y con sus docentes. Ese es en el contexto en el cual maestros y maestras nosotros cumplimos un rol muy importante, no único, pero sí muy importante en el desarrollo, en la formación gradual de la ciudadanía de nuestros estudiantes. Muy bien, hemos concluido este bloque 1 y ahora le doy con mucho gusto el pase a Patti para que vayamos pasando al siguiente bloque. Gracias, Patti. Muy bien, muchas gracias, Julio. Y a propósito de reconocimiento, me parece importante reconocer a esta generación bicentenario que ha expresado en las calles su posición respecto a lo que todos como ciudadanos hemos estado viviendo. Esa ciudadanía expresada es el reflejo de la democracia, la libertad de expresarse, el respeto por los demás, la solidaridad, la búsqueda del bien común, la empatía, así como valores de equidad y justicia que han desarrollado no solo en sus hogares y en la comunidad, sino que también en nuestras aulas. Un desafío de reflexión y ciudadanía democrática y crítica que como docentes debemos seguir trabajando desde las escuelas. La generación del Bicentenario nos desafía entonces a ser coherentes e íntegros y por este motivo debemos seguir trabajando en procesos formativos que valoren y ejerciten la democracia, la ciudadanía deliberativa con actitud crítica y reflexiva. Quiero dar saludos a nuestros colegas que ya se conectaron de diferentes regiones del país, de Cajamarca, Oxapampa, Ucayali, Jauja, Concepción, Huancavelica, Huancabamba, Juanjuy, Chumbivilcas, Arequipa, Tacna, Huánuco, Puno, Angaraes, Azángaro, Yungay, Piura. A todos ustedes les recordamos que pueden dejar sus preguntas o inquietudes en el chat del Facebook, tanto de Perú Educa como de Minedo. Ahora pasemos al siguiente bloque, donde reflexionaremos sobre la deliberación y participación ciudadana en los procesos de aprendizaje. Adelante, Julio. Muy bien, muchas gracias, Patti. Como hemos visto en el bloque anterior y como sabemos por nuestra propia práctica como docentes, el perfil de egreso nos propone apostar por la formación de ciudadanos capaces de reflexionar críticamente sobre la vida en sociedad y sobre el rol de cada persona en la misma. Esto supone, asimismo, promover la deliberación sobre asuntos que nos involucran como ciudadanos, con el objetivo de favorecer una convivencia democrática que cuente con la participación activa de todas y de todos. Muy bien, vamos a seguir entonces compartiendo con ustedes esta presentación. Permítanme ubicarme ya en el bloque en el cual estamos ingresando. El bloque sobre deliberación y participación ciudadana en los procesos de aprendizaje. En este contexto, ¿no?, las dimensiones de la práctica docente nos llevan a algunas reflexiones sobre cómo se están desarrollando las interacciones pedagógicas con los estudiantes, de qué manera los espacios de convivencia en el aula y en la escuela están potenciando este desarrollo y cómo es que el docente se vincula con esos espacios de aula y escuela, de qué manera se está dando, ¿no? Queríamos revisar estas dimensiones propias de nuestra práctica docente y de las intenciones pedagógicas, porque es necesario establecer cómo se van relacionando con el desarrollo de la ciudadanía en la escuela y cómo se van relacionando también con el desarrollo de las competencias ciudadanas y de qué manera podemos nosotros comenzar a plantearnos algunas alternativas, algunas estrategias con las cuales pudiésemos trabajar estos contextos de crisis que hemos vivido. No pretendemos, ojo, agotar todas las situaciones que se puedan presentar en el proceso de aprendizaje, tampoco abarcar todo lo que tenemos que tener en cuenta para desarrollar la competencia ciudadana entre los estudiantes. De hecho, que no es así, porque un webinar no nos alcanzaría para ello. Pero sí reflexionar con ustedes ese elemento clave de cómo formar ciudadanos libres, críticos, reflexivos, capaces de deliberar, que no digo que no esté ya en proceso, más bien creo que muchos maestros y maestras ya estamos generando elementos claves para esa apuesta de un ciudadano crítico, reflexivo, deliberativo, ¿no?
La mediación docente, entonces, en el proceso de la formación ciudadana, nos ha llevado a, vincularnos con la realidad, relacionarnos con los asuntos públicos, deliberar sobre situaciones reales y desarrollar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Recordemos que este espacio ha sido pensado como un espacio de reflexión, considerando la coyuntura que atravesamos como país. Se trata entonces de revisar algunas situaciones que puedan presentarse de diferentes maneras en el aula y que cada uno de nosotros puede complementar y enriquecer de su propia experiencia. Desde las conversaciones que en algunos casos hayan tenido con sus estudiantes y desde lo que imaginamos como nuestra práctica docente en el futuro. Es importante, maestros y maestras, que nuestra mediación esté siempre vinculada con la realidad. Por eso hoy estamos con ustedes reflexionando sobre lo que hemos vivido y fundamentalmente sobre la formación, la construcción de la ciudadanía en nuestros estudiantes. Es importante, les decía yo, relacionarnos con esos asuntos públicos que están frente a nosotros, que son parte de la vida cotidiana, que lo vivimos en el día a día y que también nuestros estudiantes lo van viviendo en el día a día. Es importante que parte de la mediación docente tenga que ver con la deliberación, pero le decía yo, una deliberación abstracta no, sino una deliberación desde situaciones reales, desde situaciones concretas. Y en esa deliberación ir apuntalando cada vez más la construcción, el desarrollo, el fortalecimiento del pensamiento crítico, ¿no? A continuación, vamos a presentarle algunos aspectos que nos van a permitir reflexionar sobre situaciones relacionadas con nuestra práctica docente y con las interacciones que vamos desarrollando con nuestros estudiantes. Muy bien. Un primer elemento tiene que ver con acoger la expresión de emociones y opiniones por parte de nuestros estudiantes, ¿no? Allí quisiéramos ver dos necesidades claves que hay que considerar. Uno, los espacios de acogida y dos, los espacios de escucha activa. Si nosotros queremos acoger la expresión, las emociones, las opiniones por parte de los estudiantes, es necesario acogerlos. Es necesario generar espacios para ese elemento, para esos aspectos. Pero a la vez, esos espacios tienen que ser espacios de escucha activa, con empatía, relacionando con ellos, ¿no? Porque los estudiantes pues van a plantear preocupaciones, inquietudes y en general sus opiniones. En contextos de crisis como el que estamos atravesando, en los que además se pueden vivir episodios de mucha incertidumbre, como en los últimos días, es comprensible que se vayan a generar este tipo de emociones muy fuertes. Todos los hemos experimentado y con mayor razón los niños, niñas y adolescentes. Es comprensible entonces que los estudiantes tengan la necesidad de expresar sus emociones, así como también las opiniones y relatos que van construyendo, informándose progresivamente. En este tipo de situaciones es importante entonces, en primer lugar, darle un espacio a esa expresión, construir ese espacio, generarla si no existe, para que el estudiante pueda plantear sus preocupaciones, sus inquietudes y en general las opiniones que tiene, pues esto favorece a la construcción de la ciudadanía, ¿no? Ese aprendizaje se construye a partir de las experiencias reales, pero se construye también cuando sus voces son escuchadas y tienen validez. Estas expresiones serán diferenciadas de acuerdo a la edad y al nivel y el desarrollo de la autonomía del estudiante. No estamos diciendo que para todos tiene el mismo tratamiento, de hecho que no. Las maestras inicial tienen una enorme expertise desarrollada para trabajar estos temas, para acoger estos temas con sus niños pequeñitos. Las maestras de primaria, los maestros de primaria, en los ciclos, en el primer y segundo grado, tienen un tratamiento muy especial para ver cómo acogemos esas expresiones y emociones de nuestros estudiantes. Y vamos avanzando así poco a poco, ¿no? Hasta llegar a la secundaria y en algún momento seguro con los chicos de quinto año poder deliberar, poder debatir y enseñarles a construir argumentaciones cada vez más sólidas y fundamentadas, ¿no? Muy bien. Respecto a este tema, por ejemplo, le vamos a hacer una mirada a nuestra propia estrategia Aprendo en Casa. Este es el grado de primaria, la web de la semana 19.
Ahí vemos la experiencia, que es expresamos nuestras opiniones sobre el cuidado y respeto del espacio personal. Las actividades identificamos situaciones de riesgo que vulneran nuestro espacio personal. Y ahí los niños y las niñas, y este es, ojo, una experiencia de aprendizaje que se ha dado en todos los grados y que ha tenido que ver con cómo es que los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes han reconocido su espacio personal y de qué manera ellos ven a las otras personas y el relacionamiento con las otras personas respecto a ese espacio personal y cómo ese espacio personal se va respetando. Pero a la vez lo ha vinculado con la familia para comunicarse con la familia, para escribirlo, para expresarse, para dar opiniones, para dar consejos sobre cómo se van desarrollando este espacio personal, ¿no? Pretender que los estudiantes sean ajenos a lo que ocurre en el país, a los conflictos que atravesamos como sociedad, a la repercusión que eso tiene en sus entornos familiares, equivale a negar que el aprendizaje se construye a partir de las experiencias reales de los estudiantes. Eso no queremos nosotros. Nosotros creemos, sí, que tenemos que ir recogiendo y reconociendo las inquietudes, intereses y necesidades de los estudiantes y visibilizarlos en las experiencias de aprendizaje, como en este caso, por ejemplo, que ha sido tratado el tema mismo del espacio personal dentro de la estrategia Aprendo en Casa, ¿no? Seguramente pueden haber opiniones diferentes, encontradas, perspectivas distintas con respecto a los acontecimientos o situaciones que vamos afrontando, pero justo de eso se trata. Se trata del reconocimiento de esas distintas perspectivas y es que se genera pues condiciones para una convivencia democrática. Porque si yo aprendo a reconocer al otro como un legítimo otro, tengo que aprender que el otro tiene pues perspectiva distinta a la mía y entonces tengo que aprender a dialogar. Tengo que en ese espacio que hablábamos de acogida y espacio de escucha, tengo que aprender que el otro también tiene una perspectiva y por lo tanto pues ese reconocimiento de las distintas perspectivas me ayuda a generar condiciones para una convivencia democrática, tanto en el aula como fuera del aula. Y hoy más que nunca en el hogar, porque también en el hogar estamos entrando con nuestra estrategia de Aprendo en Casa. La vida en democracia entonces supone precisamente interactuar con todas las personas y manejar los conflictos de manera constructiva, por lo que no hay mejor manera de empezar a hacerlo si no es acogiendo y promoviendo la expresión entre estudiantes y de estudiantes hacia adultos e incluso en contextos álgidos como estos. Tenemos que acoger los sentimientos, las opiniones, las expresiones de nuestros estudiantes, ¿no? Definitivamente, estas expresiones tienen que ser diferenciadas de acuerdo a su edad, de acuerdo al grado, de acuerdo al ciclo en el cual estamos trabajando y la autonomía que cada vez más se está desarrollando en el estudiante. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la retroalimentación y cómo apuntalamos y apostamos por esta construcción de la autonomía en el aprendizaje, la autonomía en el vivir del chico o de la chica? Pues eso tiene que ver mucho con cómo nosotros vamos graduando, qué tipo de tratamiento le damos a estos temas en los diferentes grados y en los diferentes ciclos con nuestros estudiantes, ¿no? Veamos otro aspecto que también es importante, además que acabamos de ver, ¿no? Uno que es gravitante en estos tiempos y más aún en los entornos de educación a distancia, en los entornos remotos, en los entornos en los cuales nos encontramos hoy desarrollando nuestros aprendizajes. El manejo de la información como base para la deliberación, ¿no? ¿Cómo es que el estudiante se acerca a esa información, a esa hiperinformación, a esa información abundante que tenemos, ¿no? En esos momentos en que los estudiantes se expresan, son justamente espacios que podemos aprovechar para llevarlos al análisis de la información, ¿no? Decíamos que los estudiantes tienen que tener espacios de acogida, de expresión, pero ahí a veces pues el estudiante puede traer cosas que no necesariamente es cierta. Pero nosotros no los podemos decir, oye, tú lo que estás diciendo es falso. No, más bien los podemos llevar justamente al análisis de la información para acudir a las fuentes y validar la información que lo amerita. O cuestionar la fuente que de alguna manera está distorsionando la realidad o carece de sustento. Pero como les decía, no se trata que nosotros lo señalemos.
sino se trata de cómo es que llegamos con ellos a ese tipo de análisis, ¿no? Por ello es importante reflexionar acerca de las implicancias y requerimientos para estar informado hoy día y lo que significa eso con respecto al acceso a las TIC, que por lo menos para un grupo de estudiantes constituye en una fuente importante de información, sobre todo a partir de las redes sociales. Entonces, en el análisis de la información, no hay que dar crédito inmediato a cualquier información que circule en las redes. No hay que retuitear o no hay que compartir aquello que nosotros mismos no estamos seguros de la fuente de la información. Los mensajes de texto por WhatsApp, los audios, el Facebook, el Twitter, el YouTube, TikTok y un conjunto de redes en los cuales los estudiantes están. Muchas veces yo he conversado con unos maestros y me dicen, no, yo no entro al TikTok porque eso es para los chicos, ¿no? Pues miren lo que hay ahí, es muy potente la información que tiene ahí, pero muchas veces esa información tiene que ser analizada, tiene que ser tratada por el mismo estudiante, tiene que tener la capacidad para poder analizar y manejar las fuentes, ¿no? Si alguna información es recibida y genera dudas, ¿qué hace el estudiante? La comparte, vuelve a compartirla, le da un like, pero no. En ese caso, pues, lo que nosotros trabajamos con ellos tiene que llevarlos a corroborar su veracidad, a recurrir a las fuentes confiables, a dialogar con otras personas, a contrastar las fuentes. Y les insisto, colegas, no estoy hablando de un área, estoy hablando en general de todas las áreas, porque todos nosotros estamos involucrados en este manejo de la información como base para la deliberación. Y el manejo de las fuentes, entonces, tiene que promover ese consumo inteligente, responsable de la información. ¿De qué manera el estudiante, el niño, la niña, el joven, el adolescente está consumiendo esa información? ¿Cómo está procesando esa información a la cual acude, ¿no? Y antes de difundir mensajes de auto, texto, es importante pues tomar distancia crítica, preguntarse si la información recibida es verosímil, preguntarse, revisar, acudir a diversas fuentes, cada vez más, y eso lo estamos aprendiendo ahora con mayor fuerza en esta educación remota, estamos mirando pues que los estudiantes tienen un alto manejo de la tecnología, pero que en algunos casos, no quiero generalizar, si bien tiene un alto manejo de la tecnología y las redes sociales, tiene todavía limitaciones en su análisis crítico respecto a la información que está recibiendo. Entonces hay que validar la información, hay que promover una posición crítica frente a lo que se conoce como fake news o noticias falsas. Hay que hacer que el estudiante se acerque a ese análisis, a esa deliberación, a ese debate sobre ese tipo de información y cómo es que él o ella tiene que comenzar a trabajar con el estudiante. Por eso les decía yo que es una maravillosa oportunidad para trabajar con ellos, para dialogar con ellos sobre estos aspectos, ¿no? Verificar la información leída o escuchada y que cuente con referencias a otras fuentes válidas. Eso es lo que tenemos que ir buscando cada vez más, ¿no? Y cuando estamos hablando de ese manejo de la información, por ejemplo, ¿no? En los fake news o noticias falsas, ¿no? A veces les llega un aviso como esto, y seguro a ustedes les ha llegado, a mí también me llega muchísima información que uno pues poco a poco ha aprendido cada vez más a utilizar ciertas capacidades y habilidades en el manejo de las fuentes y un análisis crítico de ellas mismas, ¿no? Dice, familia y amigos, les comparto una persona que tiene familiares en Israel, nos indica que en Israel no hay ningún contagiado del coronavirus, ya que todos toman en las noches una taza de agua caliente con limón y un poco de bicarbonato, ya que esto está comprobado, que mata virus. Les comparto a toda mi familia y amistades con el fin de que ninguno contraigamos, los dejo a su criterio. Así como diciendo, bueno, a ver si tú tomas esta información, pero ya está sentando un conjunto de ideas ahí, ¿no? Podemos notar entonces que el mensaje hace una afirmación tajante, sin fuentes médicas, científicas que la respalden. Está diciendo que hay una cura y que su familia lo está haciendo, ¿no? Nos podemos preguntar, ¿es posible que habiendo personas que mueren todos los días producto de la enfermedad, haya un remedio casero
infalible, de fácil preparación? Sería la primera pregunta, ¿no? ¿Es posible que en un país todos los ciudadanos hayan adoptado de forma generalizada un hábito que los protege de la enfermedad? Podemos generar preguntas respecto a este tipo de información, a este tipo de noticias falsas que están circulando. Yo siempre a veces a mis compañeros de broma les digo que yo todas las semanas gano entre 250.000 a medio millón de euros. Todas las semanas, porque todas las semanas me llegan avisos de diferentes canales que he sido ganador de una lotería, que he ganado en un sorteo, que he ganado tales cosas y otras. Y a veces, pues, si nuestros chicos y nuestras chicas no tienen con ustedes esos espacios de liberación, de análisis, esos espacios que nos permitan, colegas, analizar la información, manejar las fuentes, validar la información, si no tienen esos elementos clave y si todas las áreas no estamos apuntalando a que esto se pueda trabajar, entonces a veces nuestros estudiantes pues pueden creer, entre comillas, estos fake news o noticias falsas que normalmente van circulando de manera permanente pues en todos los espacios, ¿no? Hay que promover entonces la discusión a partir de la información. Es información que nosotros tenemos. Y eso me parece interesante porque ya lo he encontrado en las interacciones de muchos maestros y maestras que han adecuado algunos de los trabajos que hemos hecho en la estrategia Aprendo en Casa y los maestros han ido presentando 2 o 3 versiones distintas sobre un mismo tema, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? El diario dice, la fuerza de la naturaleza. Las lluvias en los últimos días han causado destrozos irreparables en la ciudad. Y otro dice, el periódico, buenas noticias para las cosechas. Meses de sequías han llegado a su fin gracias a las lluvias en los últimos días, ¿no? Y entonces tenemos preguntas para poder generar reflexión en los estudiantes. ¿Es el mismo tratamiento que se le da a la noticia? ¿Qué similitudes y diferencias hay entre ambos tratamientos? ¿Cuál de las fuentes te parece más confiable? Comparte la posición de alguno de estos medios y podemos profundizar aún más, ¿no? Podemos llevar a ellos ya un diálogo, un debate, y ojo, yo les insisto que tiene mucho que ver con la gradualidad, el desarrollo de esta competencia ciudadana, de este ser ciudadano, de estas habilidades también para el manejo de las fuentes que tiene que ver, ¿no? El tipo de preguntas que vamos haciendo, si estamos trabajando con inicial, con primaria, con qué ciclo de primaria estamos trabajando, con secundaria, ¿no? Y podemos profundizar. Entonces le decía aún más, si nosotros le decimos, pues, si un medio de comunicación puede ser neutral, ¿es posible que un medio de comunicación sea neutral frente a determinadas situaciones? ¿Es posible ser completamente neutral? Nos podríamos preguntar nosotros mismos. Dentro de ese contexto es que tenemos pues que ir poco a poco llevando a nuestros estudiantes a esos análisis, a esas reflexiones, ¿no? Por supuesto que esto no significa que no haya, que exista o que haya una única posición válida, ni una única fuente de información confiable. Como en toda realidad, hay siempre distintas perspectivas, pero lo importante es que éstas cuenten con sustento suficiente y sólido. Eso creo que es importante, colegas, que nosotros tengamos en cuenta. Es muy importante que como ciudadanos tenemos que comprender que tenemos la responsabilidad de hacer que todos podamos promover en los estudiantes este tipo de análisis y construcciones de posiciones, de argumentaciones sólidas, pero basadas en información fiable, ¿no? No buscamos posiciones únicas, por si acaso, no. No buscamos fuente de información única, confiable, no. Pero sí buscamos, pues, que desde todo ese espectro de la realidad, el estudiante pueda cada vez más distinguir las fuentes a las cuales acude y pueda, desde su propio análisis crítico, rechazar aquellas que cree que pues son noticias falsas o tergiversadas. Y así va construyendo cada vez más él una posición sólida y argumentada, ¿no? Sigamos viendo respecto a la reflexión crítica y deliberación para la construcción de la ciudadanía. Otro aspecto que habíamos querido mirar ahora, ¿no? Con todos ustedes, ¿no? ¿Cómo es que esta reflexión crítica, esta deliberación
apuntala, nos ayuda a la construcción de la ciudadanía, ¿no? Primero, y ya les había adelantado un poco, reconocer la existencia de diversas perspectivas y puntos de vista. No hay una, hay diversas. Y eso hay que reconocerlos, que es un poco lo que yo les decía, que es como que yo reconozco que el otro es un legítimo otro, el otro está, el otro existe. El otro existe y la existencia, el reconocimiento del otro me da a mí también sentido y existencia. Y es lo mismo cuando hablamos de esas diversas perspectivas y puntos de vista, ¿no? Allí pues es necesario que el debate tiene que ir siendo cada vez más necesario, cada vez más un elemento clave, es un signo de la buena salud para la convivencia democrática. Si nosotros permitimos el diálogo, el debate, la deliberación, estamos aprendiendo a vivir en democracia. Otro elemento tiene que ver pues con desarrollar la capacidad para que el estudiante tome posición, construya opiniones informadas, pueda argumentar, pueda deliberar. Pero no se trata de esa deliberación o de esa opinión porque yo digo, pues no, pues yo opino porque así lo creo yo, porque así lo siento yo sobre una situación o acontecimiento determinado. No significa solamente tener la libertad de decir abiertamente qué nos parece algo o qué pensamos de algo. No, opinar supone informarnos, investigar, manejar fuentes, reflexionar e ir construyendo una posición, teniendo como base información confiable y a partir de ahí ir construyendo posiciones en un contexto de diálogo con el otro. Entonces, pues, necesitamos identificar sus recursos actuales para ir incorporándolo a la escuela, ¿no? Los estudiantes deliberan entonces acerca de los asuntos públicos que enfrentamos como país. Y eso lo hemos venido planteando. No rehuyamos los asuntos públicos. Los asuntos públicos están ahí, fuera de la escuela, dentro de la escuela, en el contacto con el hogar y con la comunidad, la construcción de una posición teniendo como base información confiable. Y hay que ir construyendo posiciones, ¿no? En ese contexto de diálogo con los otros. Tenemos que dialogar con los otros, ¿no? Muy bien. Y así también tenemos que ver los espacios para la interacción, para el diálogo, para la deliberación, la reflexión y la deliberación en el aula. Y hoy estamos en espacios virtuales y no, eso no nos puede dejar de lado. La reflexión y la deliberación son capacidades fundamentales para la construcción de la ciudadanía. En el aula, en la escuela, en nuestro hogar, en todos esos contextos, ¿no? O sea, disculpen que se había congelado un momento. Sí, sí, ahora sí está, ya está. Bueno, les decía yo que la reflexión y la ideación pues son capacidades fundamentales para la construcción de la ciudadanía en el aula y nuestro rol como docentes está absolutamente comprometido con ese ejercicio, ¿no? Algunas preguntas, por ejemplo, para la reflexión. Nos puede ir, pues, cuando tus estudiantes expresan opiniones o preocupaciones o inquietudes en el aula sobre asuntos públicos, ¿cómo sueles reaccionar tú? ¿Cómo reaccionamos cada uno de nosotros, no? Cuando pone en el tapete esos asuntos públicos que a veces nosotros no queremos tocar o no queremos dialogar con ellos, ¿no? ¿Qué actividades o preguntas crees que les puedes plantear a tus estudiantes para motivar en ellos la reflexión sobre esos asuntos públicos? ¿Hay espacios en la institución educativa para el debate, para el intercambio de ideas o la reflexión sobre acontecimientos que nos involucran y nos interpelan como sociedad? Esas preguntas nos deben llevar también a la reflexión de nosotros mismos. ¿Cómo estamos trabajando como colegiados en la institución educativa? ¿Cómo estamos reaccionando como maestros y maestras frente a estos asuntos públicos que son latentes, que son gravitantes? Y como les decía, no podemos obviarlo. Nuestros estudiantes viven en ese contexto, en esa sociedad, escuchan a su padre, a su madre, a la familia que los rodea, está en la comunidad, ve cosas, lee cosas, observa cosas. Y todo eso lo hace, pues, querer
expresar opinión, querer participar, querer establecer algún tipo de relación, algún tipo de diálogo con ustedes. Y entonces nosotros también tenemos que estar listos y preparados para comenzar a interactuar con ellos, ¿no? Muy bien, ya estoy concluyendo, me van a disculpar si me he ido alargando, pero quería ir terminando esta parte con unas reflexiones sobre el rol docente en en ese camino de que hay que trazarnos hacia la reflexión crítica y la deliberación del estudiante, de los estudiantes, ¿no? En ese vivir de la ciudadanía que yo les decía, ¿no? Y esto, ojo, me llevaba, cuando lo iba escribiendo y cuando lo iba leyendo, me hacía recordar mucho un diálogo que tuve con un colega, un maestro en Huancavelica. Ahí un profesor, cuando hablábamos sobre evitar imponer puntos de vista, que nosotros teníamos pues que evitar tomar posiciones, un profesor me decía, ya, entonces yo no voy a decir nada y que el estudiante piense como quiera. No se trata de eso, sino se trata de que tenemos que hacer el esfuerzo por escuchar lo que nuestros estudiantes tienen que decir, por ayudarlos a matizar, a comprender la complejidad de lo que está intentando ver, e incluso en algunos casos a cuestionar sus puntos de vista originales. Pero todo eso enriquecerlo en el debate, en el diálogo, en la reflexión, en la deliberación en el aula. Y entonces en muchos casos nosotros tenemos pues que evitar imponer ese punto de vista, ¿no? Nuestras posiciones van a estar y en algunos momentos lo podemos plantear, pero siempre, en la medida de lo posible, hay que ver cuál es la intención pedagógica de mostrar nuestra posición. ¿Cuál es la intención pedagógica de esa posición que yo estoy queriendo mostrar con el estudiante, ¿no? La finalidad de estos espacios de interacción es promover el diálogo, la reflexión crítica, la deliberación en busca del bien común. Si es que yo, desde el inicio, le doy a conocer al estudiante mi posición, el estudiante que tiene mucho respeto por el maestro y la maestra, pues va a guardar su opinión, no va a querer dialogar, reflexionar críticamente o deliberar, porque se va a guardar para sí mismo. Y entonces es importante que siempre, no digo, ojo, que no tengamos posición para nada, cada uno de nosotros tiene una posición frente a los asuntos públicos y más aún a lo que ha sucedido en estas últimas 2 semanas, seguro. Pero tenemos que ver si esa posición nuestra, cuando la damos a conocer, tiene una intención pedagógica. Y hay que recordar, pues, que nuestro rol tiene que ver con promover ese diálogo, esa reflexión crítica, ¿no? Esa deliberación que estamos hablando, ¿no? Hay que plantear preguntas abiertas que promueven la criticidad de los estudiantes. Esa capacidad para mirar la realidad desde las diversas perspectivas que hay. Esa capacidad para que también el estudiante pueda comprender que no es solo su mirada, sino también la mirada del otro y de los otros que lo rodean. Y hay que ayudarlos a mirar pues esas situaciones complejas, porque son situaciones complejas para nosotros mismos. Imagínense, para ellos también es complejo, pero hay que ayudarlos, hay que estar con ellos a mirar esas situaciones complejas y hay que reconocer con ellos los distintos puntos de vista que hay. Y eso pues se puede trabajar desde los asuntos públicos. Y como les decía, los asuntos públicos no son exclusivos de un área, sino más bien cada vez más lo estamos aprendiendo ahora que estamos trabajando las experiencias de aprendizaje. Un mismo asunto público puede ser tratado por diferentes áreas con intencionalidades pedagógicas distintas, pero siempre acudiendo pues a resolverlo y a buscar que el estudiante pueda de alguna manera ir solucionando esos aspectos, ¿no? Reconocer que hay límites para cualquier discusión. Recuerdo siempre a Goleman decía, toda discusión es válida, pero hay momentos en los cuales uno tiene que decir un momentito, hasta ahí nomás. Por ejemplo, ¿no? Si es que la discusión o la posición de uno de los chicos abiertamente está vulnerando los derechos humanos o justifica actos de discriminación o violencia, pues hay que llevarlos a la reflexión. No podemos legitimar ese tipo de posiciones que nos lleven a la violencia, a la discriminación. No podemos legitimar eso. Tenemos que llevarlos pues a la reflexión y buscar cada vez más que el estudiante
a partir de esos procesos que nosotros hemos venido conversando, vaya sustentando y explicando su posición y también reconozca en algunos momentos que es necesario rectificar, porque para eso ha ido pues deliberando y ha ido buscando mayor información para que pueda construir esa mirada de la democracia, esa reflexión que se está dando, ¿no? Muy bien, la reflexión y la deliberación son capacidades fundamentales para la construcción de la ciudadanía en el aula, y nuestro rol como docentes está absolutamente comprometido con ese ejercicio. No podemos pretender que el aprendizaje va por un carril distinto a la vida ciudadana y a las situaciones complejas que afronta una sociedad. Al contrario, un aprendizaje significativo es posible justamente porque dialoga con lo que ocurre en nuestro entorno próximo y también en el que tenemos como país, como sociedad. Muy bien, estamos concluyendo este segundo bloque. Vamos a empezar con el último bloque, donde daremos respuesta a algunas inquietudes seguro de ustedes y que están quedando ahí como preguntas. Ahora le doy pase a Patricia para que ella nos pueda dar el pase hacia la ronda de preguntas. Muy bien, gracias Julio. Así es, reconocer la importancia de darle un espacio a la expresión de nuestros estudiantes, estar atentos y escuchar siempre sus preocupaciones, sus inquietudes y en general sus opiniones. Así favorecemos el debate, la construcción de un espacio de reflexión y deliberación. Busquemos así construir una convivencia democrática que les permita además participar como ciudadanos. Ahora nos toca continuar desarrollando procesos como el análisis de la información que tienen tanto a su alcance, el manejo de las fuentes y la validación de estas, ¿no? Formar una reflexión crítica es lo que ahora nos toca. Agradecemos esta noche la presencia de nuestros colegas de Guaitará, Guarmey, Sandia, Huancayo, Ilave, Cusco, Chulucanas, Pacasmayo, Chanchamayo, San Martín, Pueblo Libre, Abancay, Coracora, Guayaga, Pampas, Chancay, Coya, Pichanaki y muchas otras provincias del Perú que nos están acompañando. Y mira, Julio, para que nuestros colegas están muy contentos y agradecidos con la temática de hoy, para muestra te leo un par de comentarios. Elena Díaz, por ejemplo, dice, es importante tomar conciencia nacional. Y Jesús del Río también menciona algo muy importante. La empatía y el reconocimiento del otro o de la otra es un buen argumento para comenzar desde el colegio, ¿no? Entonces, estamos todos en una misma sintonía. Y así vamos a empezar entonces con nuestro último bloque, donde daremos respuesta a algunas de las inquietudes que aún puedan tener sobre el tema y que han manifestado a través del chat del Facebook. Pasamos entonces a nuestra ronda de preguntas. Bien, Julio, mira, hay muchísimos comentarios, algunas preguntas, pero hay una muy importante y muy de contexto. Dice, las movilizaciones en las calles son espacios para ser escuchados a los estudiantes como parte del desarrollo de su capacidad crítico-reflexiva. Pati, discúlpame, se congeló un momentito, no te pude escuchar correctamente la pregunta, discúlpame. Correcto, no hay problema. Dice el docente, las movilizaciones en las calles son espacios para escuchar a los estudiantes como parte del desarrollo de su capacidad crítico-reflexiva. Muy bien, nosotros hemos venido viendo justamente cómo es que todo esto, que es parte del asunto público, que es parte de la deliberación, que es parte de lo que los estudiantes vienen viendo y siendo partícipes de estas últimas 2 semanas que hemos vivido,
se van trasladando al aula, se van trasladando a la escuela, se van trasladando al diálogo que el maestro y la maestra genera con los estudiantes. De hecho, que nosotros podemos acoger este tipo de preocupaciones en los estudiantes. Lo que hay que hacer más bien es cómo es que podemos nosotros llevarlos a ellos a la reflexión. ¿Qué es lo que ha movilizado a estos chicos? ¿De qué manera los ha ido movilizando? ¿Cómo es que pudiésemos nosotros tener eh, información válida sobre lo que han ido haciendo o no haciendo? ¿De qué manera la información que vamos recogiendo nosotros puede ser tratada por estos chicos? Pero ojo, yo sí creo que es muy importante tener en cuenta cuál es el grado, cuál es el ciclo en el cual está trabajando el estudiante. Porque hay preguntas, de hecho, que por más que sean asuntos públicos, que por el grado de complejidad, seguro tendremos que darle otro tipo de tratamiento. Llevarlo a ejemplos de un cuento, de una narrativa, que ponga un contraejemplo y que eso los pueda llevar a, si son muy pequeños, a poder comprender estas situaciones que está viviendo, ¿no? Porque a veces el niño o la niña solo repite lo que está escuchando, pero todavía no ha construido, digamos, una posición. Pero cuando ya estamos hablando de jóvenes, adolescentes, pues hay que acoger este tipo de dudas, este tipo de inquietudes, pero hay que ver cómo es que respondemos pedagógicamente a estas inquietudes de nuestros estudiantes, ¿no? Gracias, Pati. Muy bien. Acá, Julio, tenemos una pregunta más. Dice una colega, ¿por qué es importante promover debates, tertulias, foros, como ha mencionado? ¿Estos favorecen el pensamiento crítico? Mira, dos cosas. Yo creo que no solo favorece el pensamiento crítico, sino que además desarrolla otro tipo de competencias que los trabajamos muchas veces en un área, pero que es una competencia transversal, como es justamente la oralidad, y cómo es que el estudiante puede ir a través de estas tertulias, de estos debates, de estos círculos de estudios, de estos conflictos que vamos generando a los estudiantes para ir repensando, vamos fortaleciendo sus capacidades para poder deliberar, para poder argumentar, para poder analizar fuentes, para poder manejar fuentes y comenzar cada vez a acudir a otro tipo de información, además del texto que tiene. Sé que algunos maestros de las zonas rurales podrían decir, pero los chicos no tienen, no todos los chicos tienen acceso a Internet, es cierto, pero cada vez más las bibliotecas de las escuelas están mejor dotadas y podemos utilizar para estas tertulias, para estos debates, para estos diálogos, podemos utilizar pues otros tipos de libros, además del texto escolar, que permita desarrollar, fundamentar, tomar posición. Y a mi pensamiento crítico se va a ir desarrollando de manera paralela en cuanto el estudiante cada vez más acuda a otro tipo de fuentes, además de una fuente única que a la cual el libro de texto. Tenemos que ir aperturando, abriendo todo ese tipo de estrategias y técnicas que ya los maestros lo acaso. No es algo que nosotros estemos planteando hoy, para nada. Ya los maestros y las maestras hacen tertulias literarias, hacen debates, hacen diálogos, plantean pues propuestas dicotómicas, les plantean situaciones, casuísticas y un conjunto de elementos que hace que el estudiante se conflictúe y genere diálogo, genere reflexión. Eso es lo importante, creo yo, que ya los maestros y maestras vienen desarrollando, pero que ahora lo hemos puesto como, digamos, al tapete para comenzar a dialogar sobre esta situación que hemos vivido en estas últimas 2 semanas y que nos permite articularlo no solamente, como le decía la colega, al pensamiento crítico, sino al desarrollo de la ciudadanía. Gracias, Fati. Muy bien, Julio, muchísimas gracias. Estimados colegas, el tiempo nos va ganando, pero quiero recordarles que siempre contamos con el botón de preguntas frecuentes que está a su servicio. Me permiten compartir pantalla para mostrarles la ruta. A ver, permítanme. Muy bien, aquí tenemos la página de Aprendo en Casa que todos nosotros usamos. Vamos al botón, como siempre, de Encuentra Orientaciones. Dentro de Encuentra Orientaciones, nosotros docentes ingresamos a Docentes y vamos a encontrar aquí un botón que dice Buzón de Consultas, ¿no?
al entrar, ustedes van a encontrar que esta página está dividida en categorías y ahora hemos agregado 2 categorías adicionales que son línea formativa de salud física y socioemocional y además movilización por la continuidad educativa. ¿No? Ustedes pueden encontrar en cada una de ellas preguntas que ya tienen una respuesta validada, pero aún así, si ustedes no encontraran lo que están buscando, siempre tienen también este formulario de consulta que está aquí a la derecha, ¿no? Pueden ustedes simplemente hacer clic, llenar los espacios que son obligatorios, pero ninguno es nada que no puedan ustedes consignar, ¿no? Y consignan su pregunta que a vuelta de correo les estamos devolviendo la respuesta, así como incrementamos también nuestro espacio de preguntas frecuentes, ¿no? Además, también la DIFOS ya tiene a su disposición el centro de recursos que tenemos a su disposición. Este es el centro de recursos, solamente es poner repositorio.peroeduca.e, repositorio.peroeduca.e, docentes. Y vamos a encontrar todo un catálogo de diferentes recursos, guías, orientaciones, videos. Aquí tienen ustedes un tutorial a la derecha, un video con un tutorial para poder utilizar de la mejor manera este recurso. Y inclusive aquí, por ejemplo, tienen un catálogo de recursos que basta hacerle clic para que se descargue en su computadora, ¿no? Se descarga y ustedes van a obtener ahí un Excel donde tienen todos los recursos clasificados, ¿no? Entonces vamos a ver que tenemos 9 páginas con los cuadernos de trabajo, guías, hay videos, ¿no? Diferentes recursos. 9 páginas tienen ustedes de diferentes recursos que les van a ser de mucha utilidad. No dejo de compartir, muy bien. Y entonces, si me permiten ahora, bueno, recordarles que nuestro próximo encuentro es el viernes 4 a esta misma hora y por estos mismos medios. Y por último, antes de despedirnos con Julio, con nuestro invitado, recordarles lo importante que es respetar las normas establecidas por el gobierno para evitar la propagación del COVID-19. Sobre todo, recuerden siempre, usen la mascarilla cada que salimos e incluso dentro de casa si es que tenemos algún enfermo. Lavarnos constantemente las manos con agua y jabón durante 20 segundos, no perdamos ese hábito, desinfectarnos con alcohol y desinfectar todo, evitar recibir visitas o ir a visitar, no promover ningún tipo de reunión, ¿no? Entonces, recuerden siempre, tú te cuidas, nos cuidamos todos. Y por último, voy a invitar a Julio para que nos brinde sus palabras de despedida. Bien, muchísimas gracias, Patti. Yo le decía al inicio que para mí siempre es un honor, es un placer dirigirme a todos los maestros y maestras del país. Sé que nos siguen permanentemente cada semana, esta vez cada 15 días. Agradecerles a todos ellos, a todas ellas, por estar con nosotros y compartir muchas veces las reflexiones, las preguntas y las dudas que ellos nos plantean en cada webinar. Nos permite ir mejorando, ir respondiendo, ir readecuando la respuesta que vamos dando pedagógicamente a todas sus dudas que van quedando. Sé que algunas no las podemos responder en este corto espacio, pero igual vamos adecuando nuestras respuestas o vamos planteando los webinars para ir trabajando y tratando lo que ellos están deseando hacer. Seguro están preocupados porque para esta fecha estaba planteado otro tema. No lo estamos dejando de lado, seguro ahora Patti se los va a señalar. No lo estamos dejando de lado, lo vamos a seguir tocando, pero pensábamos que era muy importante respecto a esta coyuntura hablar con ustedes sobre nuestro rol en el ejercicio de la ciudadanía y cómo es que nosotros también tenemos que ir apuntalando ciertos aprendizajes, ciertos elementos claves en nuestros estudiantes y también nosotros mismos, ir aprendiendo a vivir ejerciendo ciudadanía plenamente y a vivir en democracia.
Muchísimas gracias, Pati. Muy bien, Julio, efectivamente, el próximo viernes 4 vamos a tener nuestro webinar habitual sobre los temas de Aprendo en Casa y el cierre del año 2020. Como docentes, todos tenemos que cerrar el año en un contexto que ha sido totalmente sui generis para todos. Pero Julio, ya sabemos que para despedirnos como ejemplo de compromiso ciudadano que asumimos cada uno de nosotros, nos colocamos la mascarilla para que todos se cuiden siempre y nos vemos el viernes 4. Muy buenas noches, bendiciones a todos.